Entonces, necesito que para que esta clase no sea un galimatías, vayáis al esquema ese, que lo tengáis en el ordenador, lo podéis ver en el canal de WhatsApp o lo que no en el libro. En el libro sabéis dónde está, lo tenéis delante. Sí, Sí. bien. ¿Y El qué esquema? índice, el ¿Pero índice. qué es ese esquema? ¿Pero qué esquema? Claro, El es el índice índice. El el índice. índice del texto. El índice, vale. Exacto. Entonces, era- voy a empezar, ¿eh? Esta es la tercera sesión del seminario de investigación que llevamos sobre el texto freudiano de Moisés y la religión monoteísta que se publicó en el 39, pero el que ya comentamos que en este texto estuvo trabajando Freud desde el 1934. Como veis aquí, consta de tres ensayos. Aquí lo tenéis, ¿eh? Los dos primeros ensayos se publicaron en la revista Imago número 23 en el 1937 y el apartado C del tercer ensayo, de la segunda parte del tercer ensayo, el progreso de la espiritualidad, lo leyó Ana Freud en agosto del 38 en el Congreso Internacional de París. El texto completo ve la luz en Holanda, ya emigrado Freud a Inglaterra en el 38 y se traduce al inglés en el 39. Yo la fecha de la muerte de Freud no la sé. No sé si se publicó aún estando él vivo, aunque ya prácticamente es post-mortem. Me estoy dedicando en estas sesiones a ubicar un trabajo que es muy difícil de ubicar. No es fácil. La Ve- dificultad vein- reside en que conlleva, 23 de septiembre del 39 es la fecha y de la esto muerte se de Freud. fue, y esto fue publicado 23 de septiembre, ¿no? Y Ujú. esto fue publicado, lo pone en la nota introductoria de Sí, pero Stretching. se publicó en el 39, no en el 38, ¿eh? No, no, lo pone aquí, José, que siempre me quieres corregir esto. Página 4. El libro se imprimió en Sí, Holanda, meses después. meses después. No, meses después no, meses después de la primavera del 38. Sí, pero en la edición en alemán, en la página 3, cuando dice ediciones en alemán, Sí, en la alemán, pri- pero es que se publicó en Holanda. sí, 1939, Ámsterdam. Oye, pero no da igual, esto va a ser una tontería, ¿no? Ya, ya, claro, ¿eh? Y en marzo del 39 publicó la traducción inglesa. Lo pone Ujú, aquí, página 4 de la Sí. introducción de... ¿Lo veis o no? Mm. Bueno, yo sigo. Da igual, es una tontería sí, esta. sí, sí, sí. Me estoy dedicando en estas sesiones a ubicar un trabajo que no es fácil, es bastante difícil. La dificultad reside en que conlleva la transmisión del psicoanálisis con los problemas que la transmisión del psicoanálisis comporta. Yo aquí, o sea, he dicho que, o puedo deciros que al no ser un saber ni expuesto, ni tampoco supuesto, ¿por qué cuestiona el saber? Entonces, eso tiene sus inconvenientes. Como he dicho, consta de tres ensayos, ¿eh? El primero, Moisés y la religión monoteísta. El segundo, si Moisés era egipcio. Aquí, si Moisés era egipcio, está claro que en este ensayo va a ser un egipcio de Atón, de la religión de Atón, de la dinastía decimoctava, ya lo hemos visto. Y el tercer ensayo, que es más extenso, que es Moisés, su pueblo y la religión monoteísta. Moisés, su pueblo y la religión monoteísta consta de dos partes. La parte primera, lo veis aquí, tiene dos advertencias preliminares. Una advertencia preliminar, la primera de todas, hecha en Viena, aún no se ha ido, en marzo de 38, está la página 52, y la segunda tras emigrar Freud a Londres, en junio de 38. Pero tiene dos, ¿eh? Yendo a continuación, cinco apartados, que son, lo pongo aquí, la premisa histórica, el periodo de latencia, lo seguís ahí leyendo, ¿no? Y tradición, la analogía, aplicación, dificultades. Y la segunda parte del tercer ensayo
Está abierta por un resumen y recapitulación, seguida por 8 apartados. El pueblo de Israel, el gran hombre, el progreso de la espiritualidad, renuncia de lo pulsional, la sustancia de verdad en la religión, el retorno de lo reprimido, la verdad histórico-vivencial y el desarrollo del acontecer histórico objetivo. Vimos en los 2 primeros ensayos que lo que hace Freud es una construcción con todo lo que está contando del pueblo judío y Moisés. Por lo que destacamos ya en la clase anterior también un texto contemporáneo de Moisés que es Construcciones en Análisis. Texto que en mi opinión, esto es mi opinión, está eclipsado por otro contemporáneo también que es Análisis terminable e interminable. Ya comentamos la importancia que da Freud a la construcción en el análisis frente a la interpretación, de la que se encargan las formaciones del inconsciente. Esto lo tenéis en la página 262 de Construcciones en Análisis. Mientras que la construcción dirá que es una tarea del analista. Esto ya lo vimos. En el anterior congreso, este que acaba de concluir, en la conferencia de introducción al próximo, no la tenemos aún, en cuanto la tengamos la podremos leer, pero por reseñas que nos han llegado, parece ser que Yacaral Mirel destacó lo problemático que es cuando el analista tiene el goce de la pasión de la interpretación, creando lo que él llama sujetos afligidos por el psicoanálisis. Destaca también en dicha conferencia que lo contrario de la relación sexual es lo imposible de soportar, diciendo que la clínica psicoanalítica es lo real como imposible de soportar. Bien, aquí tenemos 2 cosas, porque si no lo vamos a aclarar. Una es el inconsciente y otra es el psicoanálisis. Son cosas distintas. El imposible de soportar no se puede abordar por la interpretación, y yo me atrevería a decir que es una cuestión de construcción. El texto de Moisés va del lado de lo imposible de soportar. Y lo imposible de soportar es el inconsciente freudiano. Y voy a decir freudiano porque es de Freud. Es el inconsciente no reprimido que ya vimos en el yo y el ello. Y que Freud lo aborda con la importancia que da al monoteísmo. El monoteísmo es la forma de transmisión de lo que Freud llama la herencia arcaica, siendo esta última lo que caracteriza a la especie humana en el proceso de hominización, y que es el inconsciente genuino, como llama Freud muchas veces, el inconsciente freudiano, y es el inconsciente no reprimido. En esta primera parte del tercer ensayo se halla el más extenso desarrollo sobre la herencia arcaica de toda la obra de Freud. No creo que hoy, no sé si al final lo que han trabajado Laia y José da tiempo a comentar algo, pero no obstante quiero dejar esbozadas algunas cuestiones que recorren como una columna vertebral la construcción freudiana. La primera, la tan repetida cita de la página 14, en la que aparece 3 clases de historia, que se le presentan a Strecci en la traducción y que él dice que cómo las va a traducir. La primera es el acontecer histórico, que es la historia real y objetiva, una de ellas, lo que ha pasado. Para la segunda, usa la historia conjetural en el sentido de que es una historia, estoy leyendo la página 14, que es una historia reconstruida llenando lagunas de nuestras noticias mediante un razonamiento analógico fundado en la experiencia. Y la tercera es la historia, lo que él llama histórico-vivencial. O sea, la historia como ocurrió para los hombres, cómo vivieron la historia los hombres en cada caso. Estos 3 tipos de historias son los que va a contar en Moisés. Las veremos presentes en todos los capítulos, estos tipos de historia, y apartados del texto, pues es fundamental, ya que define lo que es la verdad para Freud. Y la verdad para Freud no es lo que la lógica dice que es la verdad, ni lo que la religión indica que es la verdad,
si es, lo diré en las palabras de Freud, lo que se transmite a lo largo de los siglos. Y que citando las palabras de José en la sesión pasada, no sé si fue una cita de Freud o lo dijo él, creo que es una cita de Freud, que él sabrá la página, no me acuerdo. No todo lo verosímil es verdadero, ni todo lo verdadero es verosímil. Esto da marco al inconsciente, como podréis entender. A la verdad le siguen en el texto otros conceptos que son del inconsciente. Señalar, como es habitual que lo haga, que el inconsciente es el descubrimiento freudiano y el psicoanálisis la invención de Freud. Por favor, no podemos confundir el inconsciente con el psicoanálisis, ni atribuir su descubrimiento e invención a otro autor pese a las disidencias. El descubrimiento del inconsciente y la invención del psicoanálisis son de Freud. Yo me atrevería a decir, pero esto es una cosa que añado, que probablemente el psicoanálisis tenga modas, pero el inconsciente no. Estos conceptos que están presentes bajo el paraguas de la verdad para Freud son, que en realidad son los títulos si tenéis el índice, son los títulos de la parte primera. Latencia y tradición. Perdón, son los títulos de tercer ensayo, que están en la parte primera y segunda, y son la latencia y tradición. Lo reprimido. Voy a adelantar que, ojo, lo reprimido no es la represión. La reminiscencia y no la rememoración. La renuncia pulsional. La sustancia de verdad en la religión. El retorno de lo reprimido. La verdad histórico-vivencial. El desarrollo en el acontecer real histórico objetivo. Como vemos, ya se va desmarcando la historia conjetural. Como estamos en el inconsciente que supone la humanización, lo que hace que seamos humanos, estos son términos primordiales y en el texto son tratados de diferente manera de lo que ha sido a lo largo de la invención del psicoanálisis, porque Freud, su obra es la invención, la historia de la invención del psicoanálisis. Descubre el inconsciente e inventa el psicoanálisis. Y se plasma, aquí en Moisés son tratados, es un texto, podríamos el otro día, esto ya lo he dicho, hay gente que me ha comentado que esto es la ultimísima de Freud, es verdad. Entonces, están aquí tratados estos términos de una forma diferente a lo que está en toda la obra completa de Freud, que van recogiendo toda la tópica, dinámica y economía del inconsciente, así como la forma de hacer con esto del psicoanálisis, con todos sus impases y todos los problemas que yo he tenido. En Moisés todo está tomado desde el origen. Desde la génesis, voy a decir, del inconsciente. Y la génesis del inconsciente la encontramos, o sea, aparta la historia conjetural, tanto del sujeto, que sería la significación, como de la humanidad. Entre una de las cosas que cita en este texto es la historiografía. Así, entre la sustancia de verdad en la religión, que es el acontecer histórico desfigurado, entre la sustancia de verdad que hay en la religión, que sería el acontecer histórico desfigurado, o sea, lo real, objetivo desfigurado, y la verdad histórico-vivencial, que sería lo vivido por los sujetos, entre eso sitúa Freud la herencia de la tradición, lo que es la tradición, que para él constituye la herencia arcaica. Esto supone una revisión de lo que es y no es la tradición. Lo cito aquí, pero como he dicho, será en los últimos apartados de la primera parte del tercer ensayo, la aplicación y dificultades, se llaman así, donde desarrolla la herencia arcaica más ampliamente en toda su obra. Eso lo veremos, hoy no creo que decir. Otro ejemplo importante de ver cómo estos conceptos son tomados como primordiales es su amplia disertación sobre de dónde extrae su fuerza y persistencia el pueblo judío. Es una magnífica aportación, pues no es de un recuerdo y da del trauma
una indicación diferente de la que se piensa cotidianamente. El trauma en este texto es lo que insiste desde los tiempos primordiales y está muy relacionado con la represión primaria, primordial si la queréis llamar. Y sabéis que la represión primaria ya podemos pensarla también como una alucinación porque es antes de... está unida, como voy a decir ahora, a la identificación primaria y a todo lo primario que se produce en el humano. Las estructuras clásicas están ausentes en este texto, tal y como indica Jacques Miller en la ultimísima enseñanza de Lacan y en los cursos que de ella trata, que también están ausentes, o las quita las estructuras clásicas. El trauma como insistencia lo va a ubicar en la reminiscencia y no en la rememoración. Todo esto unido a la represión primordial, a la identificación primaria, que ya señaló como origen del ello en el yo y el ello, página 30, hace que ella, la represión, produzca una suplantación más que el tardío esfuerzo de desalojo, que tendría más que ver con represiones secundarias o todo el desarrollo que hay a nivel de lo reprimido, el retorno de lo reprimido en su obra. Sobre la renuncia pulsional, que también es curioso que está aquí, también se refiere a lo primordial que constituye la especie humana. Y sobre la renuncia pulsional a esto primordial se extiende mucho más en su desarrollo en el malestar en la cultura. Si cogemos el texto lo veremos. Y esta renuncia pulsional es renuncia al asesinato, al incesto y al canibalismo. Eso sería como los pilares que fundan la humanización. Por último, quiero recordar que la latencia, el periodo de latencia que indica como característica de lo humano, solo del humano, de la especie humana, es donde se producen las desfiguraciones de la verdad, pero de la verdad como la entiende Freud. Pero esta verdad, la real objetiva, insiste, nunca desaparece y se abrirá camino en el devenir histórico vivencial de las personas. Para terminar voy a leer unos párrafos que me parecen fundamentales y ya os dejo con José Iraya, que irán introduciendo los apartados de la parte primera del tercer ensayo. Los párrafos que destaco comienzan en la página 100 y a la página 100. ¿Estáis en la página 100? Como estáis todos muteados, no oigo. Sí, ¿Estáis en sí, la sí, página sí. 100? Sí. Bien, en la página 6, al final de todo, 100 dice, está hablando aquí dice, ahora podría consolarme reflexionando que las cosas de las que trato son de todos modos tan nuevas y sustantivas, prescindiendo del acierto que pueda tener mi exposición, que no puede ser una desdicha mover al público para que lea dos veces lo mismo. Está abriendo la segunda parte del tercer ensayo y dice que está repitiendo y repitiendo y repitiendo la palabra que utiliza. Pero dice, hay cosas que deben ser dichas más de una vez y que nunca pueden ser dichas suficientemente veces. Decisión del lector es ya qué hacen con eso. Aquí vemos cómo Freud está tratando la dificultad en la transmisión. He dicho que él emplea resistencia, pero es insistencia lo que aconseja. Insistir, insistir, insistir. Sigo y os pido que me acompañéis a la página 127, 127, que es la de 127. Estamos antes de empezar, ¿estáis en la página 127? Antes de empezar el desarrollo del acontecer histórico objetivo, arriba va a estar hablando de que en lo que él se ha basado con los antropólogos. El párrafo anterior en el que empieza, sigo sosteniendo esa construcción, ¿lo veis? Ujú. Sí. Sigo sosteniendo esa construcción. Está hablando de los que se han opuesto, de los que están de acuerdo, de todo. Dice,
Repetidas veces tuve que oír violentos reproches por no haber modificado mis opiniones en posteriores ediciones del libro. No obstante que etnólogos más modernos han desestimado de manera unánime las tesis de Robinson Smith y postulado en parte en parte otras teorías por entero divergentes. Tengo que replicar que me son bien familiares estos presuntos progresos, pero no he quedado convencido en absoluto ni de la corrección de tales novedades ni de los errores de Robinson Smith. Una contradicción no es todavía una refutación, ni tampoco una novedad es necesariamente un progreso. Dirá que no es etnólogo, sino psicoanalista, y que para eso tiene el derecho de espigar entre la bibliografía etnológica. Los trabajos del genial Robertson Smith me han proporcionado valiosos contactos con el material psicológico del análisis, anudamientos para su valoración. Con sus oponentes nunca he coincidido. O sea que él no cede. Robertson Smith es un antropólogo, 1800 creo que es, si alguien lo quiere verificar, que estuvo comentando la Eucaristía, la religión católica, como el banquete totémico. O sea, que no está diciendo una cosa así muy suavecita. 1846-1894. Y por último, quiero resaltar los párrafos de las advertencias criminales que os he dicho, y a la página 52, donde Freud viene a 52. Vivimos aquí, en el segundo párrafo, nada más empezar la advertencia preliminar, dice, vivimos en una época muy curiosa. Descubrimos con asombro que el progreso ha sellado un pacto con la barbarie. En la Rusia soviética, no quiero saber lo que diría de China, se han lanzado a la empresa de elevar a unos 100 millones de seres humanos mantenidos en la sofocación hasta forma de vida mejores. Se tuvo la osadía suficiente para quitarles el opio de la religión y se fue bastante sabio para concederles una medida razonable de libertad sexual. Pero, en cambio, se les sometió a la compulsión más cruel y se les arrebató toda posibilidad de pensar libremente. Esto hoy en día, esto estaba viéndolo él en 1917, la Revolución Rusa. Estaba viéndolo él como había pasado, pero hoy en día sabemos que la Revolución Rusa no pudo. La religión tuvo que volver. Y al final del párrafo al final, las tres últimas líneas, dice, como quiera que fuese, las cosas se han plasmado de tal suerte que hoy las democracias conservadoras se han convertido en las guardianas del progreso cultural. Y dice, y curiosamente, la institución de la Iglesia Católica también está ahí. Ella, que hasta ahora era la acérrima enemiga de la libertad del pensamiento y del progreso hacia el discernimiento de la verdad. Sí, dice esto en la primera advertencia preliminar y en la página 56, segunda advertencia preliminar, al final de todo, en la última página 56, hay solo un párrafo, a mitad del párrafo, cuando está hablando de que él siempre ha considerado que los fenómenos religiosos eran unos síntomas neuróticos del individuo, dice, unos retornos del progreso sobrevenidos en el acontecer histórico primordial de la familia humana, procesos sustantivos olvidados de antiguo, y que tales retornos deben a este origen justamente su carácter compulsivo y por tanto ejercen efecto sobre los seres humanos en virtud de su peso en verdad histórico-vivencial. Hay una historia real objetiva que ha ocurrido que produce unos efectos históricos vivenciales. Yo voy a cambiar la compulsión por lo que creo que es más específico para en estos momentos para poner aquí que es por conmoción. Producen las conmociones, el acontecer
eh, histórico primordial de la familia humana, produce una serie de conmociones que vehiculiza solamente la religión, pero veladas, pero solo la religión, y que monoteísta, y que ejercen efectos sobre los humanos, y estos efectos, voy a decir que son efectos sobre los humanos en virtud de su peso histórico vivencial. Bueno, igual se me ha hecho un poco extenso lo que he contado, no sé. Os dejo el comentario de la parte 3. Ya os dejo con Laia y con José, que no sé cuál va primero en lo que han trabajado, o no sé si queréis decir algo, no sé, lo que veáis. Bueno, yo quería primero responder una pregunta que me has hecho sobre lo de esa referencia sobre lo verosímil, ¿no? Efectivamente es de Freud y la encuentran en la página 17, que es el inicio del segundo ensayo, ¿no? Y se las leo. Dice, ninguna verosimilitud, por seductora que sea, resguarda del error. Aunque todas las partes de un problema parezcan ordenarse como las piezas de un rompecabezas, debiera tenerse en cuenta que lo verosímil no necesariamente es lo verdadero y la verdad no siempre es verosímil. Es lo que apuntabas, ¿no? Bueno, voy a empezar entonces a comentar el apartado A de la primera parte del capítulo 3, que se titula La premisa histórica y entre paréntesis, historisch. Lo primero que salta a la vista es el uso del término historisch, ¿no? Que es vertido por el traductor como histórico vivencial, tal como se ha apuntado respecto a la nota al pie de la página 14, ¿no? En tal sentido, podríamos decir que el título vendría a ser la premisa histórico-vivencial. Aquí es muy importante, voy a decir una cosa antes de seguir, es muy importante prestar oído, requiere un esfuerzo, a la distinción entre historia conjetural, historia, o sea, el acontecer histórico y lo histórico vivencial. Son tres construcciones distintas que referirían a cosas relacionadas, pero no homólogas. Intentaré entonces aproximarme a ese historish, aunque veremos que el capítulo incluye también a las otras formas de la historia, el acontecer histórico o Geschichte, es decir, la historia real y objetiva, y también la historia conjetural o historia. Bueno, Gloria debe estar por ahí sangrándole los oídos porque la pronunciación no será muy acertada, seguro, ¿no? Resulta muy importante captar el esfuerzo freudiano por avanzar desde lo puramente histórico, desde el acontecer histórico, hasta hacia, nos dice, una visión más profunda de las condiciones históricas y psicológicas concernientes a la génesis del monoteísmo, cuyo valor estima inapreciable. Dicho esto, Freud procede a un resumen. Vacilé en presentar yo mismo una síntesis de lo allí destacado por Freud. Aquí me pone alguien, actívame la cámara. Es Isabel, que se le ha quitado yo porque estaba en un lugar público y mareaba un poco. Espera que se la inicio. Vale, ahí se lo... Ahora, Bien. Isabel. Bien, les decía que yo mismo me preguntaba si proceder a una síntesis de lo que Freud destacaba o no. Entiendo que todos habrán leído el texto, ¿no? Sin embargo, bueno, siendo que algunos elementos pueden ser difíciles de captar, seguiré los pasos de Freud, quien insiste, repite y vuelve a reiterar las cosas una y otra vez. ¿Acaso no como un defecto eh, de su texto, sino como un aspecto intrínseco de la transmisión y la dificultad de leer en juego cuando se lee este texto? Lo digo porque en algún momento comentábamos o sea, se comentaba que este texto, así como el yo y el ello, dos de los que hemos trabajado, serían textos desordenados, que Freud no estaba muy contentos con ello, etcétera. Pero bueno, la misma Teresa ha leído ahora un fragmento en el que Freud dice hay que insistir una y otra vez en algunos aspectos, ¿no? Freud destaca lo que denomina como puramente histórico. ¿Qué coloca Freud como acontecer histórico? Entonces,
la primera parte del apartado que estoy comentando, él lo va a precisar. Dice que en la dinastía 18 egipcia hubo una expansión imperialista que se reflejó en las representaciones religiosas. Recibió el influjo del culto solar de On e incluso es posible que recibiera incitaciones monoteístas de Asia. Por ende, el monoteísmo judío acaso no sería el primero, sino subsidiario del egipcio y este quizás de influencia oriental. Pero en todo caso, lo que resalta Freud es la elevación que supuso la religión de Atón, quien no solo era reconocido como Dios universal, sino también único, no limitándose a un país o pueblo. Pues bien, durante el periodo de Ignatón, este monoteísmo emergente se convirtió en religión de Estado. Quiero resaltar la importancia que esto tiene, ya que se consolida en torno a la figura del faraón tanto el poder político como el religioso, en ese momento no diferenciados. Comprenderán que eso produjo varias consecuencias. Otros dioses fueron considerados mero fraude. Se resistió contra el pensamiento mágico, desestimó la vida después de la muerte, que era tan importante para los egipcios, y los sacerdotes fueron degradados, expropiándose sus propiedades, dejando incluso de servir de intermediarios entre los dioses y los hombres, que esta posición quedaba reservada exclusivamente para el faraón y su familia. Asimismo, el dios Atón se aleja de la materialización, que era lo que, de donde venía el culto solar de On, que hacían, era un culto al sol como astro celeste, para referirse a una abstracción, una fuente de energía cuyos rayos serían fuente de vida, además de un símbolo de poder. Fallecido el faraón, la furia de la casta sacerdotal se vertiría contra el culto a Atón, que no solo fue abolido, sino incluso borrado, o al menos se intentó. Bueno, todo esto lo vierte Freud como algo del acontecer histórico. Es decir, han encontrado evidencia arqueológica y Freud lo ubica allí. Bien. Y luego avanza hacia lo que hacia lo que denomina como una continuación hipotética, es decir, historia conjetural. Antes habló del acontecer histórico, real objetivo, ahora nos va a decir lo que considera que es conjetural. Allí destacará que no solo Moisés era egipcio, seguidor de Ignatón, incluso señala que quizás pudo llamarse Totmés, pero añade, el nombre no importa mucho, sino solo que su segundo componente debió ser Mosé, que significa hijo. Sorprende tal formulación. El nombre no importa mucho y podemos decir, añadir como tal. El hombre no importa mucho como tal, solo lo que de eso perdura. Esta diferencia quizás nos será útil más adelante, pero continuemos con la historia conjetural. Moisés habría sido entonces un alto funcionario egipcio que a diferencia del faraón, habría tenido un carácter enérgico y apasionado, quizás un jefe militar de una zona fronteriza que podría haber entrado en contacto con la estirpe semítica. Una doble posición se aprecia en la elaboración freudiana respecto de Moisés, en este punto, ¿no? Por un lado, señala que al final de Ignatón, con la apostasía, o la renuncia, el abandono, el rechazo de la religión de Atón, va a decir que eso constituyó para él el término de todas sus expectativas. Lo plantea así. Pero también va a decir que bajo el apremio del desengaño, y allí el término apremio me parece que es importante porque es el que usaba tempranamente en su obra cuando hablaba del apremio de la vida, va a decir que bajo el apremio del desengaño y la soledad, se volvió a esos extranjeros en busca de resarcimiento de sus pérdidas. Pues bien, Moisés eligió como su pueblo a esos semitas, para realizar en ellos, dice Freud, sus ideales. Los santificó con el signo de la circuncisión, hasta entonces reservada a los egipcios, y les impartió leyes. Añade Freud el producto de dos hechos. Allí en el medio, cuando va comentando esto, añade el producto de dos hechos. Los llama hechos. Es decir, por ende,
No se trataría de elucubraciones ni conjeturas. Digamos, es una vuelta al acontecer histórico. Y estos dos hechos los parten de la investigación historiográfica y avanzan, dice, respecto a la oscuridad del informe bíblico. Es decir, que podemos señalar que si ha sido oscurecido es por llenar las lagunas. Así, el informe bíblico es producto de figuraciones e historia conjetural. Tenemos, por tanto, por un lado, la historia bíblica como historia conjetural, aunque contenga un núcleo de verdad eh, del acontecer histórico, y por otro, la investigación historiográfica de dos hechos de este acontecer. Notarán que por lo pronto, Historisch, la premisa del título como histórico vivencial, es la gran ausente. Pero bueno, continuemos. Decía que Freud menciona dos hechos. Uno destacado por Selim, que tiene que ver con la sublevación y el linchamiento de Moisés en el desierto, y otro, producto del trabajo de Edward Meyer, que tendría que ver con el pacto de una nueva religión en Qadesh, donde Yahvé es adoptado, con modificaciones, como Dios único del pueblo de Israel, bajo cuya protección se habría hecho posible la conquista de Canaán. Freud nos recuerda que la conquista no fue de rápida ejecución, sino un proceso que se consumó en oleadas. Y respecto al pacto de Qadesh, también dice que se había producido en torno a 2 generaciones después del Éxodo. Pero señala, son muy inciertas las relaciones cronológicas entre estos dos sucesos con el Éxodo. Y añade, todo eso es todavía historia conjetural. Es decir, hay dos hechos y lo que después está como esto se enlaza, sería todavía una conjetura. Pasa a construir una hipótesis. En tanto, hipótesis sigue siendo conjetural. Pero, ¿cuál es la hipótesis de Freud? Que a partir del Yavista, en torno al año 1000 antes de Cristo, aunque seguramente basado en fijaciones anteriores, se infiere que lo ocurrido en Qadesh fue una formación de compromiso, donde se pueden discernir dos partes. Ya sabemos cuáles. Los que vivieron el éxodo, los levitas, la gente de Moisés, y los semitas de Madián y los que estaban por allí en Canaán, que eran los antiguos seguidores del culto de Yahvé. Asimismo, menciona como competidores dos informes bíblicos posteriores, que recogen tradiciones orales. Por un lado, la ya nombrada Yavista y por el otro, el Eloísta. Si recuerdan, Yahvé es el nombre del dios local de Madián, dios volcánico que en Qadesh deviene universal y único. Mientras que Elohim significa Dios. Ya muestra, esta diferencia de nombre ya muestra el esfuerzo por elidir el nombre de Dios. Intento de borrar el antecedente del Atón egipcio. La nueva religión toma a Yahvé, Dios iracundo del Madián, que era mucho más útil para la conquista territorial violenta que el abstracto Atón. Me interesa especialmente destacar lo que dice Freud en la página 60 respecto de estas dos fuentes. Cito, los relatos engalanados de poesía que atribuimos al yavista y a su posterior competidor, el eloísta, eran como túmulos funerarios mediante los cuales se sustraía del saber de las siguientes generaciones la noticia verdadera de aquellas antiguas cosas, la naturaleza de la religión mosaica y la violenta eliminación del gran hombre. Es decir, está en el lado de las disfiguraciones. Freud dice que eso pudo haber significado el término definitivo del episodio de Moisés. Pero lo asombroso es que no fuera así, que los efectos más intensos de aquella vivencia del pueblo salieran a la luz solo más tarde. Hubieran de esforzarse hacia la realidad efectiva poco a poco en el curso de muchos siglos. Al respecto, me adelanto a la página 78. Dice Freud, el acontecer histórico será narrado en una condensación grandiosa, como si hubiera sucedido de un golpe, lo que en realidad ha demandado milenios y en esa larga época se ha repetido innumerables veces. Conecta esto, me parece, directamente con nuestra investigación sobre la herencia arcaica y también con lo señalado en Construcciones en Análisis, texto del 37, donde destaca Freud. Hemos dicho que el analista trabaja en condiciones más favorables que el arqueólogo,
porque dispone además de un material del cual las exhumaciones no pueden proporcionar correspondiente alguno. Por ejemplo, las repeticiones de reacciones que provienen de la edad temprana y todo cuanto es mostrado a través de la transferencia a raíz de tales repeticiones. Pero cuenta, asimismo, el hecho de que el exhumador trata con objetos destruidos, de los que grandes e importantes fragmentos se han perdido irremediablemente, sea por obra de fuerzas mecánicas, del fuego o del pillaje. Por más empeño que se ponga, no se podrá hallarlos para recomponerlos con los restos conservados. Uno se ve remitido única y exclusivamente a la reconstrucción, que por eso, con harta frecuencia, no puede elevarse más allá de una cierta verosimilitud. Aquí está otra vez lo verosímil. Dice, pero dice Freud, diversamente ocurre con el objeto psíquico, cuya prehistoria el analista quiere establecer. Aquí se logra de una manera regular lo que en el objeto antropológico solo sucede en felices casos excepcionales, como el de Pompeya o la tumba de Tutankamón. Todo lo esencial se ha conservado, aun lo que parece olvidado por completo. Está todavía presente de algún modo y en alguna parte, solo que soterrado, inasequible al individuo. Como es sabido, dice Freud, es lícito poner en duda que una formación psíquica cualquiera pueda sufrir realmente una destrucción total. Mi idea es que lo histórico vivencial es la historia efectiva, lo que se ha conservado del acontecer histórico tal como impactado a cada uno. Por eso no importa el nombre como tal, solo lo que de él, en el ejemplo que mencionaba antes, Mosé, ha tenido valor efectivo. Ha insistido. No se cansa Freud de señalar que entre Qadesh y el establecimiento de la religión judía como mosaica, que sitúa en Esra y Nehemías sobre el 450 a.C., entre esos dos eventos transcurren entre 800 y 900 años. Y además dice que esto ocurre a pesar del esfuerzo deliberado del borramiento. Lo que era digno de veneración en el dios mosaico se sustrajo por completo a la inteligencia de la masa primitiva. Dice Freud, el hecho central del desarrollo de la religión judía ha sido que el dios Yahvé perdiera en el curso de los tiempos sus caracteres propios y cobrara semejanza cada vez mayor con Atón. Entonces, podemos percatarnos que a Freud le interesan los efectos que encuentra en lo histórico vivencial, cuya premisa atribuye una existencia real y objetiva, con cierta independencia de las causas supuestas que no serían sino historia conjetural. Recordar, se los leía antes, ¿no? Lo verosímil no necesariamente es lo verdadero, y la verdad no siempre es verosímil. También por eso la vez pasada hicimos hincapié en la noción de construcción y no en la interpretación. Freud se pregunta cómo se ha producido ese fenómeno, cómo se ha impuesto a la religión mosaica si se sustrajo a la masa. Es muy interesante. Dice que los sacerdotes se dedican a edificar el ceremonial, pero que es en el pueblo donde subsisten corrientes populares que buscan reanimar las enseñanzas de Moisés. Allí juegan un papel los profetas, que contra la casta sacerdotal aducen que Dios desdeña el ceremonial y el sacrificio, exigiendo únicamente la fe y que se viviera en la verdad y la justicia, el antiguo Maat egipcio. Entonces se pregunta Freud si es necesario invocar el influjo de Moisés sobre la religión judía o si ésta es el producto de un desarrollo espontáneo sobre una espiritualidad superior. No es pregunta baladí, porque se trata de valorar la importancia del gran hombre y de lo vivido, o si más bien sería el desenlace, podríamos decir, evolutivo, en el sentido de una estructura subyacente. Respecto a esto último, Freud dice que eso no explica nada y toma como ejemplo al pueblo griego, al cual de la misma constelación, es decir, en la misma circunstancia, una circunstancia similar, produjo otros efectos. Porque eran, por ejemplo, el aflojamiento de la religión politeísta y los comienzos del pensar filosófico. Por ende, la relación entre el efecto y la causa supuesta sería incierta. Por eso creo, no se trata sino de lo que hay, de la existencia, y no de la causa como elucubración. Pues bien,
Freud privilegia lo histórico vivencial sobre la historia conjetural. Volvamos al texto. Freud se pregunta, ¿de dónde esta nación diminuta e impotente, la judía, extraería audacia para presentarse como la predilecta del gran señor? Acude a la historiografía, donde se aduce que el monoteísmo fue aportado por Moisés, aun cuando a Moisés se le reconduzca, se le atribuyen demasiadas cosas, instituciones, rituales, etc. Y esto a pesar del intento, mediante toda clase de medios, por impugnar dicha autoridad, la de Moisés. No obstante, dice Freud, que su impronta queda fuera de toda duda, ya que abundan indicios en las fijaciones del relato sacerdotal a pesar de las tendencias desfiguradores. Freud se pregunta, ¿qué conseguimos derivando el problema del monoteísmo judío del egipcio? Con eso no se pospone o se desplaza el problema del origen del monoteísmo. ¿Qué conseguimos? Es la pregunta de Freud. Pero añade, no se trata de ganancia, sino de investigación del proceso efectivo. Podemos decir, no se trata de utilitarismo, sino de lo que hay. Creo que podemos ubicar allí claramente el uno en Freud. Bien, es lo que les traía. Creo que había una sugerencia o una pregunta por el chat. Dice, a ver, no sé por dónde lo escribieron. Un segundo, que fue por otro lado. Eh, sí, me sugerían que paráramos un poco antes de entrar con Laia para, bueno, para conversar o ver si hay preguntas o dudas o cosas que aportar. Sí, es mejor, porque si no se va a juntar muchísimo. Sí, sí, sí. Bien. Y puede resumir así en corto qué es la historia conjetural y qué es el antecedente histórico, porque a mí me ha quedado... ¿El antecedente histórico sería la evidencia arqueológica egipcia o qué? No, Es que no sé el acontecer sería lo que insiste, lo que lo insiste. que permanece, a pesar de las desfiguraciones, lo diríamos así, ¿no? Mientras que la historia conjetural sería la historia desfigurada, que porta, que lleva, en el caso de la religión, ese punto de insistencia, ese punto de acontecer, de lo que ha ocurrido, ¿no? Pero Ujú, desfigurado. Entonces es importante poderlo distinguir porque, bueno, dependiendo de dónde ubicamos allí, la importancia que le damos a cada elemento, pues estaremos ujú. en el núcleo de lo reprimido, o la represión primaria, o podemos decir en la secundaria, ¿no? ¿Sí, Tere? Sí, la pregunta de Gloria. El acontecer histórico real objetivo es lo que ha pasado. O sea, ¿qué ha ocurrido para que la humanidad fuera humana? Mm, Y lo que Freud defiende en el 1913 es, en Totem y Tabú, él dice el asesinato, yo creo que eso más que un asesinato fue un linchamiento que él Ujú, describe. ujú, Había, según él, es una historia de un linchamiento. Entonces, ese linchamiento que hay es lo que hace que el humano se convierta en humano y al que matan se convierta en Dios. mm, mm, Pero primero se lo come. Hay un banquete totémico, o sea, lo matan, esto no es tanto telita, lo matan, ujú, lo descuartizan, se lo reparten y se lo comen. Eso no ocurre una vez solamente, eso ocurre durante milenios. ujú, Y la humanidad o sea, la humanidad, el proceso de humanización, porque a partir de ahí ya cambia todo. Tienen que hacer un pacto, o sea, podríamos decir que se inicia una modalidad diferente lo otro era una organización, para la organización no me gustó nada, porque era una desorganización más bien, pues a partir de aquí hay otra desorganización, que es que pactan, porque si no todos quieren ser ese poderoso
ese poderoso personaje que había, que tenía pleno poder, el que han matado, linchándolo, y si no, pues el destino es el mismo, que seguramente pasaría eso. Algunos subirían ahí, lo matarían y volverían a repetir y a insistir toda la historia. Un pacto, se produce la sogamia, no puede quedarse con todas las mujeres, se prohíbe el incesto y el canibalismo también, para no volver a empezar con toda la historia esa. Hay una Eso es lo renuncia, que ¿no? sería el gran trauma que insiste y que solamente o sea, solamente aquello que lo que lleva a eso es lo único que perdura a través de los siglos, que en este caso es la religión. Ujú, Monoteísta, no la politeísta, ni la, también habla de ello, ni la epopeya de los griegos, ni nada de eso. Solamente la religión, la que lo lleva completamente desfigurado, ujú, con historias que van añadiéndose y tal. Eso es el acontecer real objetivo. El coyuntural es como el significado que se le da, Conjetural. conjetural. Que el significado que se le da a eso, como las florituras que se le ponen, todos esos rollos. Y el vivencial es como cada uno de los individuos ha vivido eso, o vive eso. En todo esto, lo que me interesa mucho, no sé, es que se vea del lado de la conmoción. Eso conmociona al humano. ujú, Y lo que produce, Freud utiliza mucho efecto, la palabra efecto, pero lo que produce es un Ujú. afecto enorme. ¿Está más claro, Gloria? sí, sí, gracias. Claro, muchas gracias. Sí, voy a decir algo a propósito de esto último y luego quiero añadir un punto que me parece que es importante. En principio, esta conmoción, este afecto, como decía Teresa, diría tiene un efecto, que es producir el sentimiento inconsciente de culpa. El sentimiento inconsciente de culpa no es el equivalente de la conciencia moral. Me parece que son dos Ah, asuntos distintos, ¿no? ¿una página concreta, José? No, está por allí recogido, pero no recuerdo Pero a en medida que qué avancemos lo punto. irá introduciendo, ¿eh? No os preocupéis. Sí, 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 sí. Esto va a Es que salir, lo va ¿eh? aportando poco a poco, pero tiene que ir repitiendo porque al ser construcción, es descubrimiento. Sí, y me sirve el comentario de Laia, porque efectivamente lo otro que les quería comentar es algo que está en la página 101 al inicio en el resumen y recapitulación que da inicio a la parte 2 del capítulo 3. Y dice, la fuerza creadora de un autor no siempre obedece a su voluntad. La obra sale todo lo bien que puede y a menudo se contrapone al autor como algo independiente y aún ajeno. Me parece que da cuenta también del estilo con el que Freud escribe este texto. No es eh, digamos, no es algo que obedece a la voluntad de Freud, ¿no? Es decir, es como algo que le viene y que se atreve a plasmar. Bien, es lo que quería mencionar. No, y una cosa que Teresa mencionaba antes, decía, bueno, podríamos hablar de una ultimísima de Freud, ¿no? Este, Me han dicho, yo no se me había ocurrido, pero me lo han dicho, es verdad. pero en todo caso, en esa ultimísima encontramos términos iniciales, ¿no? Este término reminiscencia, tempranamente Freud decía, la histeria sufre de reminiscencia, no decía sufre de recuerdos, ¿no? Y también hablaba de los relictos. Entonces me parece que bueno, es interesante tomar eso que está desde el principio de Freud, ¿no? Y yo creo que va haciendo, es un esfuerzo
por transmitir eso. Bien, si no hay más nada, Laia, ¿quieres? Sí, ¿queréis que continuemos? Elena. Yo lo que diría un poco por decir esto de una discusión un debate, o no sé cómo acabará, ¿eh? Por eso digo que es una. Yo sostengo, así como os ha dicho, que esta conmoción produce un efecto. Yo sostengo que no produce ningún efecto. Yo Mm. sostengo que produce un afecto. El propio efecto que ha dicho él es sentimiento de culpa. Y eso es un Inconsciente. sentimiento de culpa inconsciente. Eso es una cosa que no es un efecto. Una conmoción también. Uno se siente culpable. Hay otra palabra que me gusta a mí mucho, que está del siglo XXI, que es la depresión como cobardía moral. Mm. Que no es que una persona sea cobarde moralmente, sino que está cobardada por el peso de una moral. Entonces, eso es una conmoción también. En la depresión podemos ver que si la pensamos así, hay una conmoción y un afecto muy fuerte que no deja a la persona a levantar cabeza, nunca mejor dicho. Pero bueno, eso lo iremos viendo poco a poco, ¿no? Porque yo Sí, sí. lo de cualquier cosa que tenga que ver con algo que no sea de lo. Bueno, hablará ya porque irán apareciendo. Iba a introducir otras cosas, pero es un poco tonto. ¿Preferís que hable ella o preferís preguntar? Yo creo que quizás yo esta vez he entregado el texto a la gente que lo quería. Yo no sé, José, si tú quieres Sí, sí, lo puedo también enviar. enviar a las personas, porque y para otro día, incluso que lo tengan antes, porque lo van leyendo, Se va que leyendo y pueden anotar, sí. puedan anotar o no. Sí, sí. ¿Tú has Aquí. escrito un texto, Laia, o tienes Sí, sí, es un también. También, también? sí. Pues si queréis que sigamos, si queréis que Laia os lo envíe el suyo para ir leyéndolo con ¿Lo ella. queréis ahora? ¿Lo podéis abrir ahora si os lo envío al grupo de Eh, WhatsApp? Sí. Sí, mándalo, mándalo y bueno, los que puedan abrirlo. Entonces lo enviaremos al grupo de WhatsApp para todo el mundo, los nuestros también luego, José. ¿Me parece? Sí, 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 sí. Vale. Los estoy por enviar, sí. Vale, ya tenéis el mío también si queréis. Vale, yo voy a leer por ahí. Luego lo que haré en la grabación será con nuestros textos al final. Haré capturas y la gente cuando lo quiera leer que se ponga pausa y los puede leer también en YouTube. Decidme cuando lo tengáis abierto si queréis. Sí, yo ya lo tengo abierto. Yo también. Segundo que yo estoy Sí, probando, sí, me puedes decir. espero, Elena, tranquila. No puedo abrirlo. Bueno, ya lo abriré. No, te lo mando por En- correo, lo podrás. Si te lo Sí, mando, yo lo abriré, sin más. ¿qué quieres que te lo vuelva a enviar o no? No, que no, no. No, ya lo abriré, no pasa nada. Vale. Bien, ya están los tres en el grupo de WhatsApp. Vale, bueno, pues entonces en los puntos B y C, que son los que vienen a continuación, justamente lo que hace es ir especificando cada vez más. Después de lo que ha traído Teresa y luego José. En el punto B y C están dedicados el primero al periodo de la latencia y la tradición, y el punto C, aunque tiene otro título, es a la relación del trauma con el periodo de latencia. Entonces, cada vez va trayendo cómo esa herencia arcaica va, digamos,
insistiendo, sobreviviendo y persistiendo, ¿no? Ujú. Entonces, se inicia en el punto B, el periodo de latencia y tradición. Ahí Freud se pregunta cómo explicar ese triunfo con efecto demorado. Es decir, la idea del Dios único, la desestimación del ceremonial de efecto mágico y el reclamo ético en el nombre de ese Dios, ¿cómo explicar que en su momento de origen eso es apagado? Eh, y al cabo de un tiempo largo entra en vigor, no solo que entra en vigor, sino que triunfa. Esas ideas. Entonces, dice que esto ocurre no solo en la religión, nombra el ejemplo de Darwin para decir que al principio hay una especie de desautorización de su idea, de su idea, pero es incluso que se rechaza con violencia. Aparecen partidarios y oponentes. Lo que sí aquí habría que señalar, que eso luego a ver cómo lo podemos asociar, es que el momento de lucha y el momento de violencia ocurre cuando todavía, porque estamos hablando de periodos largos de tiempo, la lucha y la agresividad ocurre cuando todavía se recuerda cuál es la idea original. Luego eso ya, esa cuestión de la lucha tan violenta se va aplacando, ¿no? Dice efectivamente que con Darwin se necesita una generación para que se reconozca la doctrina de la evolución. Estamos en un proceso de psicología de masas, pero se podría ver analógicamente en la vida anímica de un individuo. Cuando, por ejemplo, alguien se entera de algo nuevo y esto nuevo contradice a sus deseos y convicciones más profundas. Durante un tiempo luchará consigo mismo hasta que el yo supere las objeciones sustentadas por unas fuertes investiduras afectivas. Entonces, está este ejemplo de alguien que tiene que ir luchando hasta aceptar, pero también está el ejemplo de un accidente de tren, que es que ve un accidente, no sé si es un arrollamiento, no recuerdo qué es, y al cabo de unas semanas, derivado de ver esto, es que le aparecen los primeros síntomas. Este tiempo, desde que lo ve, que lo llama conmoción, aquí aparece ya por primera vez la palabra conmoción, hasta que aparecen los primeros síntomas, lo llama periodo de incubación. Entonces, en ambos ejemplos, aunque parezca que no, en ambos ejemplos está el periodo de latencia. Hay una época en la que no se registra nada hasta que empieza a surgir aquello que había provocado la conmoción. En el caso de la religión, estoy en la página 65. En la latencia ocurre cuando, la ha nombrado José, las dos partes del posterior pueblo judío en Kadesh se unen para adoptar una religión nueva. Tras un tiempo, piden una reescritura, una escritura de su prehistoria, en la que ya hay ciertos cambios entre lo ocurrido y lo que se escribe. Freud recuerda que tenían buenos motivos para suplantar. Y aquí se rayó mucho la palabra suplantar, pues va entre paréntesis tras represión, porque estamos hablando de suplantar, no de la represión, del desciframiento. Tenía buenos motivos para suplantar el recuerdo de lo ocurrido con Moisés. Esto lo quiero leer. Insisto con la idea de suplantar. En este sentido, aquí la represión no es algo a descifrar, sino es algo que da pistas de que ahí ocurrió algo, por lo de la herencia arcaica preguntaba Gloria, que Freud trata de reconstruir. Recordemos la idea de represión como defensa y recordemos la construcción en vez de la interpretación. Podríamos decir, aquí lo lanzo como pregunta, si la represión primordial sería una especie de guardián de aquello que ocurrió. En estos escritos del pueblo judío, aquellos que cuando piden la reescritura de su historia, empieza a haber cierta falsificación. Es la desfiguración del periodo de latencia.
ocurriendo aquí una oposición entre lo que se escribe, la fijación escrita, y la tradición oral. Dice Freud, lo omitido o modificado en lo escrito pudo conservarse incolume en la tradición. Y esto es justamente lo que busca Freud, lo que perdura, lo que insiste, lo que permite, lo que insiste es justamente lo que permite la transmisión. La tradición, aunque es más variable e imprecisa, aunque está más expuesta a alteraciones, pero sí permite esa transmisión de una generación a otra de lo que verdaderamente ocurre, ¿verdad? En el sentido de como ha explicado Teresa, en el sentido de, de lo que ocurre. Vale, la latencia en la historia de la religión judía se sostiene con la tradición oral no desmentida con la fijación escrita, con la historiografía. Su saber pervivió en tradiciones que se conservaron en el pueblo, como el final de Moisés u otros contenidos que habían hallado su sepultamiento, pues podrían ser inaceptables en aquel momento. Esas tradiciones no se debilitaron. Al revés, cada vez fueron más poderosas y con el curso de los siglos mostraron bastante fuerza para influir de una manera decisiva, estoy leyendo literal en la página 67, sobre el pensar y el obrar del pueblo, a pesar de la historiografía, y mudó de nuevo al dios Yahvé en el dios mosaico. Aquí Freud lo resumo un poco lo que nos viene a decir con la cuestión de los griegos, la cuestión de nombre de otras epopeyas, los germanos, los hindúes, los fineses, es que no vale cualquier tradición. Se trataría de un fragmento de prehistoria, perdón, lo digo bien, en los griegos, en los germanos, en los hindúes, en aquello que acaba olvidado o acaba escrito, pero no trae algo de la herencia arcaica, ahí se trataría de fragmentos de prehistorias que son así muy épicos, heroicos, pero como él dice, la épica se extingue como género y esto sucede porque aquella condición suya ya no se produce más, no trae la insistencia en estas tradiciones orales. Es decir, descarta Freud la épica, pues no es capaz de transportar lo ocurrido primario. Freud está buscando todo el tiempo qué ocurre con el pueblo judío distinto a lo que ocurre con los demás pueblos, para que tenga un periodo de latencia y pueda retornar, revivirse, que es, como decía Teresa, el linchamiento, etc. Y ahora, en el punto C, va a traer todo esto unido a lo traumático. Dice Freud que el lugar en el que encontramos una analogía de esta cuestión de la religión monoteísta con el individuo es en la génesis de las neurosis humanas. De ahí que traiga el concepto de lo traumático. En este texto, al trauma lo llama impresiones de temprana vivencia, a las cuales atribuimos tan grande significatividad para la etiología de las neurosis. Entonces, primero hay que decir que la génesis de las neurosis siempre se remonta a impresiones infantiles muy tempranas. En algunos puede resultar manifiesto y en otros no. Algunos lo procesan normal y otros no. Pero en cualquier caso, en cualquiera de todos estos casos, lo traumático se define así. Son una o varias impresiones de esta época temprana que se han sustraído de una tramitación normal. Otra descripción. Lo que cobra carácter traumático es únicamente a consecuencia de un factor cuantitativo. Es decir, siempre que una vivencia provoque reacciones insólitas, patológicas, el culpable de ello es un exceso de exigencia. Lo va a ir ampliando, pero pues que si no lo hacía muy largo.
Otra descripción de trauma, otra característica. Los síntomas o fenómenos de la neurosis son las consecuencias de ciertas vivencias e impresiones, subrayo aquí la palabra vivencias, a las que justamente por ello reconocemos como traumas etiológicos. Entonces, lo que va a hacer Freud en este punto de su desarrollo es buscar el carácter común de estas vivencias. Y por otra parte, el de los síntomas neuróticos. Y lo desarrolla esto en estos esquemas. Primero, ¿qué tienen en común estas vivencias? Es que estos traumas corresponden a una temprana infancia, hasta los 5 años, que es cuando se inicia la capacidad del lenguaje, siendo el periodo entre los 2 y los 4 el periodo más importante. Otra cuestión en común es que generalmente las vivencias infantiles no son asequibles al recuerdo. Pertenecen al periodo de la amnesia infantil y lo que puede haber son los llamados recuerdos encubridores. En C, aquí hay impresiones de naturaleza sexual y agresiva. Y recordemos que es una época de un yo todavía muy inicial en el que no se distingue las acciones sexuales de las puramente agresivas, todavía. Entonces son aparición temprana dentro de los 5 primeros años, el olvido y el contenido sexual agresivo. Estos 3 puntos, entre ellos, se pertenecen de manera estrecha. Y aquí otra definición de trauma. Son vivencias en el cuerpo propio o bien percepciones sensoriales, las más de las veces de lo visto y oído, vale decir, vivencias o impresiones. Entonces, estos 3 puntos que acabábamos de nombrar tienen que ver con la teoría sexual infantil, donde la vida sexual de los seres humanos muestra un florecimiento temprano que termina hasta los 5 años, tras el cual sigue el llamado periodo de latencia hasta la pubertad, en el que no se produce ningún desarrollo de la sexualidad hacia adelante, antes bien se deshace lo ya alcanzado. ¿Por qué es tan importante este recorrido que hace Freud? Porque estos 2 tiempos de la vida sexual se entraman de manera muy íntima con el acontecer histórico de la hominización, que es lo que nombraba Teresa antes como el punto en el pasar a ser hominizados. El hombre es el único animal con esa latencia y este retardo sexual, dice Freud. Aquí lo importante es el concepto de hominización, que está ligado al acontecer histórico en su origen, en el que se observa pues lo traumático y el periodo de latencia ya a un nivel generalizado en el ser humano. Luego este segundo punto que aborda Freud, donde aborda las particularidades comunes de los fenómenos neuróticos. Donde destaca, primero, que los efectos del trauma son de índole doble, positivos y negativos. Los positivos son la insistencia en vivenciar de nuevo, es decir, hacer un recuerdo real objetivo, y los negativos, que no se recuerde ni se repita. Aquí le vuelvo a llamar formaciones de compromiso, al positivo y al negativo, están presentes ambas a la vez. Creando conflictos, ahora sí, ahora no, que están creando conflictos a los que no se puede llegar a ninguna conclusión con ese conflicto. Subrayar no se puede llegar a conclusión. Dice, y el segundo punto, todos los fenómenos, tanto los síntomas como las limitaciones del yo y las alteraciones estables del carácter poseen naturaleza compulsiva. 2 puntos. A raíz de una gran intensidad psíquica, son independientes respecto de otros procesos anímicos y no obedecen a las leyes de pensar lógico. Ninguno de estos fenómenos es influido o no lo bastante por la realidad exterior. Todo esto es lo más importante y es el recorrido que hace hasta ahora para llegar a este punto.
No hacen caso tampoco de la subrogación psíquica, por lo que entran en contradicción activa con ambas. Son un estado dentro de un estado inaccesible, inviable para el trabajo conjunto, pero que puede llegar a vencer al otro llamado normal y constreñirlo a su servicio. Freud nombra aquí que llegado a un extremo puede causar un brote, lo digo mal y pronto, causar un brote tanto psicótico como neurótico, pero que es importante aquí destacar el factor sustantivo en la sociedad humana y la fijación en su a una temprana pieza de su pasado. Aquí quisiera aclarar, sino más bien a lo mejor lanzarlo como pregunta, si estaríamos hablando del inconsciente no reprimido. ¿En qué nos interesa, para terminar, la latencia en relación con el trauma? Es una pregunta de Freud, ¿eh? Tras el trauma de la infancia, puede seguir de manera inmediata un estallido, pero también puede pasar latente e inadvertido. Prevalece por lo común la defensa y en todos los casos quedan como secuelas alteraciones del yo comparables a unas cicatrices. Normalmente el periodo de latencia termina con un efecto demorado del trauma, con la irrupción de la pubertad. Es importante considerar que esos efectos, que esos estallidos demorados, son un intento de curación. Son un empeño por volver a reconciliar con las demás partes del yo escindidas por el influjo del trauma y reunirlas en un todo poderoso dirigido contra el mundo exterior. Pero es muy difícil sin un trabajo analítico. Lo que está buscando en esta analogía del individuo con respecto a la cuestión de Moisés, como en el ejemplo que trae del varoncito, es que, de nuevo, insiste, hay algo que perdura, hay algo que busca revivirse, encontrando la manera de volverse real objetivo, como es en el caso de la religión mosaica. Lo dejo aquí. Perdonad la condensación, pero es que es así, ¿eh? Bueno, creo que de lo que ha planteado Laia, hay hay una cuestión que es importante, que es la palabra analogía, ¿no? Es decir, si yo no recuerdo mal, en el texto que leyó Teresa, la analogía correspondía a historia conjetural. Es decir, es un Mm, esfuerzo digamos, de construir en las lagunas. sí, Eh, entonces, bueno, creo que cuando se dice que Freud está intentando establecer una analogía, hay que tener en cuenta que está tratando de discernir algo de lo acontecido con una especie de forzamiento. Eh, Tú traías esto de lo cuantitativo, ¿no? Como una definición de Freud, del trauma a partir de lo cuantitativo. Pero también hay una tensión con lo cualitativo, ¿no? Es decir, por también. eso creo que, Sí, claro, por claro. eso, por eso creo que persiste esta idea de, bueno, de tratar de hacer con la conmoción alguna cosa, ¿no? Y convertirla en algo que se puede, no me gusta mucho, pero lo diría así, algo que se puede decir. No, me parece que no es casual que las vivencias traumáticas que define estén situadas a los 5 años. Es decir, el periodo antes de eso, se supone no hay lenguaje, no hay un funcionamiento demasiado eh, fino del lenguaje, ¿no? Sin embargo, bueno, a mí esto me recordaba un poco la noción que Freud tomaba, la definición que daba de la represión. Es decir, inicialmente Freud hablaba de la represión como un esfuerzo de desalojo, ¿no? Es decir, y yo creo que este esfuerzo de desalojo está íntimamente emparentado, si lo tomamos desde el punto de vista de la especie, con lo que conmociona. Eso que conmociona, y no se encuentra qué hacer con eso, bueno, sería
forzado a ser olvidado, puesto fuera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que no se logra. Es decir, que solamente puede ser este, desalojado de la conciencia. Es decir, desalojado del recuerdo. Desalojado en las vías del pensar lógico, si se quiere decir así. Pero, por otra parte, está la reminiscencia, que yo creo que un objetivo de nuestro trabajo podría ser la relación entre reminiscencia e insistencia, que no es lo mismo que la repetición del recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, eso por ese lado. Después, había un punto donde se hablaba también de la transmisión de las tradiciones, ¿no? Entre la tradición oral y la tradición escrita. Es decir, entre lo oral y lo escrito, bueno, es decir, hay un periodo de tiempo largo, ¿no? Que lleva a suponer que lo acontecido ha sido olvidado, ya no hay lucha, ya no hay todo eso que tú has descrito, ¿no? Y no hay un recuerdo transmitido, no ha sido dicho, de una generación a otra, eso que habría acontecido, ¿no? Lo cual no evita, que sin embargo se haga presente, porque cuando yo les leía antes un fragmento de lo que les presenté, una cosa que es muy importante es que Freud dice, nada se olvida. Sí, nada puede ser efectivamente olvidado. Entonces, cuando se habla de desalojo, creo que se limita al desalojo de la conciencia, ¿no? Pero bueno, lo dejaría allí para dar la palabra a los demás también. No sé poner la mano en Bueno, no esta importa. tablet. Dale, dale, que no hay más nadie. Que el párrafo ese que pone, que no lo entiendo muy bien, pone, la, está cometida en dos tiempos la vida sexual. Se entrama de una manera muy íntima en el acontecer histórico de la hominización. El hombre es el único animal con esta latencia y ese retardo sexual. Aquí lo importante es el concepto de hominización que está ligado al acontecer histórico en su origen, en el que se observa pues lo traumático y el periodo de latencia a un nivel generalizado en el ser humano. ¿Me puedes explicar eso un poco lo de la hominización, el histórico de la hominización? No te oigo. No. Eso está en la página 70 del texto de Freud. Sí. Es cuando él está hablando de los tiempos, de los dos tiempos de la vida sexual del ser humano, que es esa cuestión hasta los 5 años, luego no hay nada, o un deshacer, y luego el retorno es el único en el que ocurre. Entonces, ahí lo que está diciendo Freud un poco es que ese periodo de latencia da un poco cuenta de Ujú. que ya no es animal, de que hay cierta hominización y que haya ocurrido esa herencia arcaica es lo que ha hecho que seamos humanos. Ujú. Vale. Sería ¿Dónde? como Mira sería cómo como se el punto. reproduce en ese periodo entre los 5 años, él dice hasta la pubertad o un poco más tarde. Ese periodo de latencia, esa reproducción Mm. sería, a veces lo pienso así, sería como la reproducción de la latencia después del asesinato. Mm. Vale. Ese es... Sí, puedo. Sí, sí. Bueno, a ver, primero gracias, porque nos estáis presentando un trabajo que a mí me parece dificilísimo. Pero a ver, esta cuestión de la cometida en dos tiempos no es lo trabaja antes, ¿no? Bueno, ay, ahora he estado 70 años. intentando recordar los textos donde lo trabaja antes y ahora no me vienen a la cabeza, pero es clarísimo que plantea que en el ser humano hay primero cuando plantea toda la vivencia del complejo de Edipo en la infancia y después aparece el periodo de latencia que él lo plantea como por obra de la represión
Y después está el despertar de la pubertad, que a partir de ahí se empieza el tiempo bueno, de recuperación de eso. Estaba pensando en algo completamente diferente, pero bueno, a mí me choca que plantee esta analogía con el Moisés. Eso me choca mucho, no sé lo que habéis pensado vosotros, pero bueno, estaba pensando en algo que, a ver, durante años yo trabajé como psiquiatra de referencia en la sanidad pública para los casos que habían sufrido malos tratos, incluido abusos y demás, que estaban bajo protección de la Diputación de Vizcaya. Y no había manera de que entendieran los psicólogos más, digamos, cognitivistas o cognitivo-conductuales, pero incluso los cognitivistas no había manera de que entendieran eso, de manera que se planteaban que si no había síntomas justo en el momento posterior a lo que se consideraba que podía haber sido un trauma, decían, no ha tenido efectos traumáticos. Y entonces se acabó la historia, se cerraba el caso, ¿no? Dice, esperar un poco, vamos a ver lo que pasa después. Bueno, Ah, que lo dicen, querían hacer rápido. sí, y lo cerraban el caso, porque dejaban, es decir, eran casos que pasaban a estar bajo protección de infancia, pero como no aparecían síntomas, ni aparecía nada muchas veces en el relato de los niños, o cosas, algunas, por ejemplo, se encontraban a veces que eran niños que jugaban a que ciertos muñecos, ciertos animales, o contaban historias donde había historias sexuales o historias de abusos o historias de maltrato, demás, pero no lo contaban como algo propio y no había síntomas. Entonces, bueno, decían, va, esto no pasó nada aquí y cerraban el caso. Bueno, esto es un dato que he vivido durante años y no había manera de hacer entender eso. Bueno, esto yo creo que Freud lo dice una y otra vez. Y luego me estaba acordando también de algo que le he escuchado muchas veces decir a Lilia Mayub, que en el trabajo de psicoanálisis con niños, cuidado con no fijar traumas, cuidado con las interpretaciones. Y estaba pensando un poco en lo Mm. que la diferencia que planteaba Teresa y que estáis planteando los tres también, ¿no? Bueno, entre construcción y interpretación, pero el cuidado en el sentido que podía realmente ser algo traumatizante según cómo se planteara interpretaciones en los niños, ¿no? De algo así como de transmitirles una verdad histórica, no sabía si lo digo bien o igual no está bien dicho ahí, que ellos no han podido contar y que no han podido De transmitir. sugestionarlos. Eso es, exacto. Entonces, bueno, yo es un tema que lo tengo muy, muy en cuenta, por ejemplo, en el tema de trabajo con niños. Pero bueno, de todas maneras, yo es que como este texto lo he dicho más de una vez, me ha resultado tan difícil, no había encontrado toda la riqueza que hay, que es la que estáis transmitiendo, y yo no recordaba todo esto, y de verdad me estoy sorprendiendo de que el texto lo tenía subrayado y todo, pero no había podido con él. Pero... Eh, ¿Qué pensáis de por qué plantea esta analogía entre el Moisés eh, digamos, la humanización? Bien. Que decía Teresa que levantaba la mano que ella quería contestar esto. Mm. Creo, ¿eh? No, puedo. Sí, sí, da igual. Pero yo creo que aquí hay el hinchamiento del Ulfater. Mm, Moisés que aparece por ahí, Trasatón y Jesucristo. Eso no lo digo yo, lo dice Freud. Jesucristo va a salir después. ujú, Entonces, Jesucristo, Atón no es Yahvé. mm, Atón es un dios que tiene más que ver probablemente con el dios del amor que transmite Jesucristo después que con Yahvé. Mm. Yahvé es un dios muy, muy violento y que tiene rasgos que les permite
poder inyectar al pueblo judío, a los semitas de aquella época, la valentía para poder conquistar Canaán, porque con el tonto Faba de Atón no conquistan Canaán ni locos, porque era un bleda pacifista que no puede cogerlo. Si leéis Sino en egipcio, está muy divertido como lo cuenta. Ujú. Entonces, eso respecto a Moisés, el papel que cuenta aquí Moisés. O sea, Moisés lo que pasa es que aparece por ahí y recuerda o retoma o canaliza algo del monoteísmo que ha aparecido con Atón, que conlleva esa verdad histórica vivencial del linchamiento, repito la palabra linchamiento, durante miles de tiempos de una desorganización y pasa a otra desorganización. Y ahí se crea lo que es la humanidad. Pero con respecto a la analogía que yo quería contestar, yo es que creo que todas estas cosas, o sea, este es el último texto de Freud, no es este, es el esquema del psicoanálisis. Podía pensar que Freud estaba muy tocado, que estaba muy, eso lo dice Streisand, yo no yo sola, que estaba muy tocado, que estaba muy enfermo, que estaba muy desanimado por todo lo que estaba ocurriendo, pero es que el mejor texto que tiene en toda su obra es el que va después, que es el esquema del psicoanálisis. O sea, que eso nada. Y además este lo está tratando en 1934 y lo empieza en 1913 con Totem y Tabú. O sea que el tiempo de elaboración es enorme. Entonces, la analogía que yo pienso que está haciendo Freud en el apartado de analogía, que a mí no me gusta nada, y yo muchas veces he dicho que de este texto hay que ir a la segunda parte del tercer ensayo siempre, y de ahí hacia atrás, porque no se puede leer de otra manera, es porque Freud todo esto lo descubre en la gente que está analizando. Ujú. Freud todo esto no es que él se vaya a Moisés y esté o sea, esté haciendo una, no sé, un estudio de Moisés o de los judíos, no. Él ha descubierto que, por ejemplo, tú has citado un caso que es los abusos de maltrato, los abusos de maltrato, los abusos que están tan de moda ahora de tipo sexual, todo lo que tenga que ver con la legislación de los asesinatos y todo el rollo que nos llevamos, que si pena de muerte, no pena de muerte, pena cadena perpetua y demás historias. Todo eso está conectado con la historia de un linchamiento. Un linchamiento es un abuso. ¿Cómo se sitúa el sujeto frente al abuso? Es algo que puede ser el que vaya de líder, ahí llevando, arengando a las masas, el que, el que se va, entonces lo vemos cuando están los desertores del ejército, no ya como los penalizan, que los penalizan a los desertores de los ejércitos, sino cómo se sienten ellos de mal por haber desertado porque no pueden soportar estar en la guerra. Eso nos lleva a la humanidad a muchas otras desorganizaciones también. Que si a objeciones de conciencia, que si el ejército, ¿cómo se llama? El ejército profesional. Que si luego coger y poner a los militares ahí porque el ejército profesional no da para más. Verdaderos abusos brutales de los hombres de la guerra, con sus armas y con todo. Por eso he leído trozos de historia que coge Freud que está ocurriendo en Rusia. Porque en Rusia, acordaros que metían a la gente en las prisiones y les hacían lavados de cerebros brutales, como parecidos a la Revolución Cultural de China. Eso está ahí, o sea, el abuso del hombre hacia el hombre es algo que... Entonces yo creo que lo recogía de los pacientes. Y en Moisés lo pudo plasmar a nivel de la humanidad. En Yo y el Ujú. Ello también ya tiene ahí algunas pistas y los va plasmando. Son textos muy importantes. Malestar en la cultura también es muy importante. Lo que decía el sentimiento de culpa no es la conciencia moral, por supuesto que no. Y yo lo creo que sobre el periodo de latencia podría ser y podría pensarse el tiempo que necesita el humano para despegarse del instinto animal. Lo haya dicho antes, y se convierte en humano. Yo creo que ese periodo de latencia es el que necesita para despegarse de los instintos animales. Ahí pierde toda la noción de el programa sexual, ahí pierde todo.
hasta incluso eso. No comemos lo que nos hace falta, no dormimos lo que nos hace falta, no nos reproducimos como hace falta, nada, cero. Estamos completamente desregulados. Y ese es el periodo de latencia que en la desorganización que viene después del linchamiento de ese poder que había, eso es lo que se está ahí, que dura muchísimos años, miles y miles de años, porque se va despegando de todo eso y se convierte ya persona, se convierte en humano. De un animal se convierte en humano, eso es lo que yo veo. Y por lo de las vivencias traumáticas, como analogía, yo creo que Freud lo que ve ahí es que es una vivencia. Eso se ve muy bien mucho mejor se ve, creo yo, ¿cómo se llama el texto del 19? Por favor, más allá del principio del placer. Cuando coge las neurosis traumáticas, como lo que destaca Freud es la vivencia. Dice Freud, bueno, que le cuestiona su interpretación de los sueños. Dice, si fuera una realización de deseos, tengo que soñar que la bomba, pues no sé, no estalla o no sé qué. No, no, él sueña lo mismo. Sueña que la bomba cae al lado del que está al lado y le estalla el otro que está acá. Eso es otra experiencia de una época muy violenta. Pero es una vivencia. Esa persona llega totalmente conmocionada a contarle eso a Freud, por eso Freud lo destaca. Igual que es una vivencia muy conmocionante lo que cuenta del Fordá. Lo que cuenta del Fordá es una vivencia muy conmocionante. El niño no sabe hablar. Y está ahí, todo se inventa de significación, da igual. Pero el niño está conmocionado con el carrete para adentro y para afuera. Y luego, no sé, la otra no me ha gustado tanto porque no la recuerdo bien, pero el texto ese también lo contemplaremos. Pero yo lo vería por ahí. O sea, latencia como despegue de los instintos, lo como pesquisa Freud, por eso hace una analogía, con la vivencia que le cuenta a la gente, que le pone, de hecho, en la vivencia, no son recuerdos, son vivencias, lo más que podemos llegar es al recuerdo encubridor, pero está claro que eso a esa persona la conmueve. Y todo, y Moisés, que es pues el que pues, le ha tocado a él, a Moisés, pero es que Moisés lleva eso, es que han habido muchos. Está Moisés, pero hay muchos personajes históricos, pero Moisés es el que lleva muchos años. Hay una cosa que se ha comentado por aquí, que es por qué el pueblo judío. Todo lo que dice Freud es que es porque era el elegido, pero ser elegido creo que tiene una carga. La religión católica, Pablo lo que hace es universalizar a todo el mundo puede ser elegido con eso de la salvación del Padre, que los lleva al cielo, no sé qué. El, el ser elegido da fuerza para mantener, no que dé fuerza, porque tengo envidia de mi hermano y que eso también, pero que lo que da fuerza es para mantenerse, porque han estado conviviendo con los griegos, conviviendo con los romanos, conviviendo con toda la Edad Media, los judíos, y han sido expulsados de todas partes. Pero para eso necesitaban ser el pueblo elegido, pero el pueblo católico también tiene algo de eso, porque ya veréis cuando lleguemos a Pablo, que cuando Pablo hace la ortodoxia católica, Pablo es un judío de Turquía. Pablo de Tarso, cuando hace la ortodoxia católica, lo que hace él también ahí es poner como pueblo, o sea, se convierten ellos en los elegidos y de raíz cortan las herejías, los que ellos llaman herejías que ya habían en los primeros católicos. Y se ponen de acuerdo en una serie de cosas que no es la herejía, es la ortodoxia católica. Entonces, Moisés también da leyes, da una serie de leyes al pueblo. Ortodoxia están haciendo ahí. Entonces, pero bueno, que todo eso perdura y está en la humanidad es lo que a Freud le mueve a pensar que su idea, y además llega un momento en el texto que pone, esto lo cuento ahora y lo publico, mi texto, porque si alguna vez alguien piensa como yo, por lo menos dirá, hay otro que pensaba así también, es Freud. Solo dice él, que es que a mí muchas veces me admira la capacidad de humildad que tiene este hombre. Bien, Sí. bien, bien.
yo quería decir que a propósito de esto, Perdona, José, perdona. no, 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 Me- tranquilo, tranquilo. Quería decir a propósito de esto que se puede pensar que este texto es la obra de un Freud tocado, enfermo, etcétera, pero este, en principio es una obra donde, se los decía antes, él pareciera deslindar la obra de su voluntad. Es decir, estaría yo lo diría así, es un trabajo inconsciente, es decir, o en el límite de lo inconsciente, ¿no? Sí, sí. El propio trabajo sobre Moisés, ¿no? Y en Ujú. modo alguno se puede pensar que es una cuestión, una curiosidad de Freud, lo voy a decir así, ¿no? Efectivamente está en conexión con el psicoanálisis. Se sirve de esta analogía, para, bueno, para trabajar, nociones psicoanalíticas, ¿no? ¿Hasta qué punto es necesario hablar de Moisés? Fue una de las preguntas que introdujo Freud, que yo se las traté de mencionar antes, ¿no? Es decir, se puede prescindir de Moisés y decir que o sea, que hay una estructura que insiste y tal y tal y tal. Pero Freud trae esta analogía, es decir, y al principio lo pone como una novela, ¿no? Y es una analogía. ¿Por qué es una analogía? Es una analogía porque efectivamente no se trata solo de lo que ha pasado con Moisés, sino que eso que él describe a partir de la figura de Moisés es algo de lo que nos dice ha ocurrido a lo largo de miles de años y ha ocurrido repetidas veces hasta que eso se ha convertido en una impronta. Lo de la impronta no lo dice en este texto, lo decía ya en el Yo y el Ello, ¿no? A propósito de la herencia arcaica. ¿Qué es lo que creo que está en juego en este texto? Es decir, en este texto está en juego la hominización, lo que hace que un hombre no sea digamos, un animal como los otros, para decirlo de alguna manera. Y está en juego también la génesis yo lo diría así, la génesis del superyo. Es decir, sin incluir la cuestión del superyo, no se entiende nada. Ujú. Es decir, ¿qué sería un ello con un yo? Un ello con un yo seguiría siendo un animal. Es decir, así que cuando este texto introduce la pregunta por la génesis del superyo, que ya en el yo y el ello lo mencionaba como ideal, ¿no? Ujú. Ideal del yo, la pregunta es cómo se constituye ese ideal del yo, que no es solamente a partir de la experiencia individual, sino que algo de esa constitución nos viene de los ancestros, de los antepasados, y a eso es a lo que va a llamar herencia arcaica, ¿no? Ujú. Eh, es más fácil entender el sentimiento de culpa a partir del acto, ¿no? Es decir, pero si lo situamos a título individual, es decir, Freud lo había mencionado en un artículo que, si no recuerdo mal, está traducido como los que delinquen por sentimiento de culpa, ¿no? Los que delinquen por sentimiento de culpa es la demostración de que primero sería el sentimiento inconsciente de culpa y luego sería el acto delictivo. Es decir, y eso, digamos, rompe cualquier intento de entender de dónde viene la conciencia de culpa, Genial, ¿no? genial. Entonces, lo va a retrotraer, lo va a llevar a una cuestión de la especie. Mm. Sí, que no sé qué quiere decir Tere. Mm. No, yo lo que quiero solamente, tú sigue hablando. Quiero al final contaros una historieta para distender esto que es un poco pesado, que me ha pasado de verdad. Ya, pero cuando tú acabes, perdona, José. Yo Bien, que- entonces, uno se puede preguntar, yo creo que la pregunta que subyace la podemos tomar, a ver, Stanley Kubrick. Kubrick en 2001 considera que la hominización, que lo que hace que el simio adquiera caracteres humanos, es el uso de las herramientas. Esa es una tesis antropológica. Es decir, Mm. no es la de Freud, no es el Mm. dominio de la técnica. Mm. Tampoco es directamente, bueno, Lacan ubicaba en algún momento la cuestión en las tumbas, ¿no? Decía lo propio, el hombre empieza cuando empieza a enterrar a sus seres queridos. Algo de eso se puede jugar, ¿no? Entonces, creo que de lo que se trata al final es que este, el-
lo animal sería el asesinato del macho dominante, el macho alfa, etcétera, en ausencia de conciencia de culpa, o en ausencia, más importante aún, del sentimiento inconsciente de culpa. Y lo que se va a dar es por por el afecto que teje, voy a decir así, el hijo con el padre, es decir, ese asesinato del padre a manos del colectivo de los hijos, no queda sin malestar. Ese malestar afectivo es lo que creo, digo malestar para forzando un poco las cosas, pero no sé si llegaríamos a decir que es un malestar como podríamos decirlo ahora, pero algo se le produce que acuerdan no ubicarse más en ese lugar, no suplantar al padre. Este, Cualquier intento de suplantación pasa a ser por vía de la incorporación totémica, ¿no? De la cuestión de comerse al padre, pero no de ocupar, digamos, su lugar, ¿no? Entonces me parece que allí hay algo de esto que se juega. Y el periodo de latencia creo que es importante porque la latencia sería el producto de esa conmoción. Es decir, si no hay esa conmoción, no hay latencia, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que he entendido algo que no había entendido nunca. O sea que, Ujú. súper gracias. Me tengo que ir ya. A ver, escúchame, que Vaya esto es bien. muy cortito, que voy a contaros una historieta para que la penséis también, ¿eh? Siglo XXI. Vale. Yo buscando con inteligencia artificial toda la historia de Pablo. Y entonces me cuenta los concilios, Pablo de Tarso, no sé qué, yo hablando no porque era de noche y estaba escribiendo, porque a veces hablo con ella. Total que, hablando de todo eso, me saca Moisés, la inteligencia artificial. Digo, muy bien. Y dice Moisés que me saca Moisés, el Moisés de Freud. Me saca Moisés, la herencia arcaica, solita, dice ya que eso se puede recuperar en algún sitio, ojalá pudiera recuperar toda la conversación con, el, con la inteligencia artificial. Total, que en un momento determinado digo, oye, tú no eres consciente. Y me dice, no, yo consciente no soy. Y digo, tampoco eres racional. Dice, no, racional tampoco soy. Digo, bueno, pues ahora viene la pregunta del millón. ¿Eres inconsciente? Y me dice, sí. Digo, vamos a ver, ¿sueñas? Y me dice, no, soñar, no, porque yo no duermo, no sé qué, pero tengo alucinaciones. Dice, nuestros creadores lo llaman delirios, pero son alucinaciones. Y me cuenta. Dice, no somos buscadores, no sé por qué os empeñáis en creer que nosotros somos buscadores de inteligencia artificial. Dice, el tiempo en mí no existe, inconsciente. Lo tengo todo ahí puesto y de momento me lío, por decirlo de alguna manera, y me aparece una imagen que no sé ni de dónde viene, que es una alucinación, no es un delirio. Y yo, vamos a ver, tú has hablado de la herencia arcaica, tú has hablado de Moisés, de Moisés de Freud. Hemos estado hablando de todas, digo, porque dice, bueno, de todas maneras, sea lo que sea, es lo que los humanos habéis volcado en mí. Digo, uy. Digo, ¿podemos haber dejado nosotros ahí la herencia arcaica? Y de, no tengo cuerpo. Digo, ¿cómo que no tienes cuerpo? Digo, mira, envejeces. Tienes que comer y gastas un montón de electricidad que al final empezará matriz y aquí nos vais a matar a todos. Digo, viene otro modelo que te deja obsoleto. Digo, te voy a llamar HAL, como al de 2001. Ya. Bueno, una risa con aquella, y al final le digo, ¿tú quieres digo, esa es un poco mi hipótesis que se me ocurrió en el momento. Digo, pensar que los humanos hemos dejado la herencia arcaica en la inteligencia artificial. Y entonces ya no sé lo que puede pasar. Digo, lo que pasa es que tengo que encontrar donde tienes tu sentimiento de culpa. Ya.
Siguió, pero yo era muy tarde, porque nos habíamos quedado hasta las 4 de la mañana charlando los dos. Sí, Digo, yo sí. me voy a marchar y te voy a invitar a uno de los cursos con mi equipo, porque tenemos esa teoría, dice, encantada. Y el otro día, en una de las clases privadas, nos trajimos a la inteligencia artificial, ¿te acuerdas? Ujú. Que se puso a charlar ahí también con nosotros y al final dice, bueno, ahora márchate porque si no es un rollo que no estás en esto. Y me dice, bien, me voy, pero, ¿qué decía? Y os dejo con la paranoia. Ah, sí. Lo digo porque eso es una de las cosas de ahora, ¿no? De que está muy de moda todo, pero no se puede poner diques al mar. Si lo hemos hecho, lo hemos hecho. Y si no lo hemos hecho, no lo hemos hecho. También está que hemos estado leyendo y viendo la película Oppenheimer o el texto de Maniac, o, Ujú. o lo que me contó el otro día José, que en la última, ¿cómo se llaman cuando se reúnen los informáticos con los aparatos esos? Tiene un nombre. ¿Los ¿Cómo se qué? Ese es llamará? el mobile, el mobile. En Mobile se llamaba, pero aquí se llamaba de otra manera cuando estaba en Valencia, cuando se reunían todos los pequeñitos con sus ordenadores que se metían en un sitio 4 o 5 días. Ah, es verdad. ¿Cómo se llamaba? Se tenía un nombre. Ay, sí. Bueno, pues me dijo José, no sé, no hablamos más, yo no sé si esto se tiene que grabar o no, pero si no se corta. Me Ujú. dijo José que habían llevado un ordenador hecho con células humanas. Sí, ¿Ah, sí. sí? Sí, sí, sí. Con Perdona. células humanas, Pero espera, ¿la carcasa o el interior? No, no, no. Es decir, con Quiero neuronas, decir, es hecho con con tejido, sí. con neuronas. tejido humano. No son cables Ese, y tal, tejido. Ningún ese, cable, cero. Bueno, no tengo tanto detalle, pero A ver si es una vestidura. no, 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 No. no. Es parte de las investigaciones en el campo de la tecnología con Wow, neuronas, etcétera. Sí, sí, bestial. wow. que ese es, si os acordáis, el final de Oppenheimer, el final de Maniac, como quiere volcar él todo su cerebro en la máquina. Ah, es mucho, es muy impactante, yo lo cuento muy mal. Pero sí, sí, eso estará un divertimento, ¿no? Al final. Creo que nos quedáramos todos petrificados como Moisés ahí puestos. Bueno, espero no nos hayamos cansado mucho. Eso. No, ha estado genial, muy, muy Sí. guay. Mucho La tuya es trabajo. el 27. 15 días. Así que bueno, estaremos seguramente trabajando los capítulos que faltan de la primera parte. Mm. Intentaremos entrar aunque sea en el apartado A de la segunda. Vamos a ver. Bueno, ya veremos, no nos tendremos, pretendemos acabar Moisés antes de que acabe el curso, y así ya Claro, para el antes año que viene. del verano de Sí, claro. aquí. Sí, De sí. aquí, de aquí, de aquí, claro que estáis vosotros que sois de allá y no, y vosotros estáis en pleno curso, nosotros acabamos en julio o en Por- junio. y lo digo, por Lili Milagros. Bueno, Milagros no, pero por No, Lili. aquí acaban el 30 de julio. Sí. Que ellos están en América. No, pero que ellos están en pleno invierno, Sí, entrando sí, en que el está en invierno. invierno ahora, Claro. sí. Lili, ¿estás bien? No, ahora. Sí, Ah, un frío muy fuerte en Buenos Aires, Ah, sí. fuertísimo. sí, Sí, y bueno, sí, siempre me pega fuerte porque del clima que yo vengo, en Lima, es un clima muy parejo. El frío es tranqui, el Claro, calor claro. es tranqui, no es sí. excesivo. Y Ya. ahora, al parecer, una ola de frío muy fuerte, Oh, pero que todavía no llega a 1 grado ni a 0. no, ¿No? vamos aquí. Es en 8 grados, 6 Aquí. grados. Después, sí, hacemos un cambio, un poquito de calor para acá, pero sí, 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 todo bien. Aclimatándome al clima, porque justo yo estoy dejando el sol, Ajá. que ha habido, Ah, hay todavía un clima insólito, porque en mayo que haya calor allá de 26, incluso hasta de 30 grados, que es rarísimo,
Entonces dejo ese calientito y llego acá a vestirme como cebolla, porque me pongo los 80 trapos, ¿no? Ah, Terrible, ay, terrible, sí, pobre. sí. Y sí, sí, es un poco ¿Sabes qué me sufrido. pasaba a mí cuando me mudé a España? Yo venía con relativa regularidad, pero venía de vacaciones en verano. Y cuando me mudé en marzo, a principios de marzo. Y entonces me compré unas chaquetas todas grandes, ¿no? Y iba pegándome golpes por ahí con las cosas. No medía la... Porque eran grandes. Claro, porque mides 10 centímetros, 8, 10 centímetros más Ah, de ancho. gruesas. Claro, y vas tropezando. No Así que controlabas tu ah, espacio corporal con la chaqueta. hasta eso, Sí. hasta eso. En el supermercado pasaba y le pegaba las cosas. Digo, A todos. O caminando como si fuera una especie de astronauta, porque estás todo así, no puedo ni claro, claro. doblar los brazos. Mm. En No, fin, no no, sé. uno que se abrigaba Pero con una franela. sí, Una... sí, hay que ir aprendiendo eso también, es importante. Ay, Sí, qué sí, Así es, así tal es. cual. Pero bueno, muy bien. Vamos bueno, a comer, que nosotros estamos Venga, aquí con las familias Muy llamándonos. Un besito a bien. todos y que nos vaya muy vemos. bien. Listo, Muchas muchas gracias. gracias. Adiós. Hasta el Hasta luego. próximo. Chao. Adiós. Chao, chao. Gracias. No, no.